es muy difícil lograr cosas positivas en la vida si es que tienes tu voz interna tan negativa. Hola YouTube, soy Malena Diestra. Bienvenidos a este canal en el que hacemos reflexiones femeninas para mejorar nuestra vida. Hoy quería hablar de un tema que creo que es muy importante, sobre todo en los procesos de sanación de las mujeres. Hoy voy a hablar acerca de esa voz interna que tenemos casi todas las personas que nos juzga y que nos critica constantemente. Los demás nos pueden juzgar y criticar, sí, es muy común, pero es mucho más común que tú misma o tú mismo te juzgues y te critiques constantemente. Yo lo sé porque yo antes era mi peor crítica. Sé que esto le sucede a todos los seres humanos. Todos los seres humanos nos juzgamos y nos criticamos de diversa manera y en diversa medida, pero yo sé que esto es algo que se da muy intensamente en las personas inseguras, sobre todo en las mujeres inseguras. Sucede que esta voz interna que tenemos todas las personas que nos juzga y que nos critica también nos puede conllevar a que nosotras nos volvamos nuestras peores enemigas. Así que comencemos. Quiero ejemplificarles un poco acerca de cómo es vivir con esta voz interna que es tan juzgona y criticona. Les contaré un poco mi historia. Miren, yo he crecido en una familia muy esforzada. La familia de mi mamá es una familia de gente que se ha esforzado mucho en la vida. Es una familia de gente que ha conseguido mucho en la vida. Todo lo que han logrado en la vida fue porque se dedicaron a estudiar y se dedicaron a ser excelentes en lo que hacían. Eso los sacó de la pobreza y es loable, es admirable. Yo admiro mucho a las personas de mi familia, sobre todo a mi mamá. El tema fue que yo crecí con mucha presión y no solo yo, sino todas las personas de mi familia crecemos con mucha presión. Entonces, como ya nuestros padres, mi madre había logrado tanto en la vida. Cuando yo estaba en primaria, recuerdo, y le llevaba una nota a mi madre o le mostraba mis notas, mi madre lo único que solía decir era, bueno, es lo mínimo que puedes hacer pues, porque tú no trabajas y tú no haces nada en la casa. Entonces lo mínimo que puedes hacer es traer buenas notas. Ha sido muy raras las ocasiones que mi mamá se ha alegrado realmente por mis logros. Y no era que yo fuera una mala estudiante, yo siempre fui una niña muy inteligente, pero la valla ya estaba muy alta, ¿entienden? La valla era muy alta y aparte pues mi madre era una persona muy directa. Entonces siempre solía ser bastante directa conmigo también. Lo que sucedió fue que mi cerebro desde niña se programó y se condicionó a no celebrar nada de lo que yo hacía. Porque cuando yo hacía algo bien, estaba esa voz de mi madre que me decía, bueno, es lo mínimo que puedes hacer. Entonces yo crecí sin sentirme orgullosa de mí misma o de lo que yo hacía. Y esto generó a que yo a la larga, con el tiempo y con la edad, me volviera mi peor crítica, porque ya de niña me criticaban y me juzgaban en casa, bastante. Yo llegué a criticarme y a juzgarme muy constantemente y sobre todo muy destructivamente. Todo lo que yo lograba, yo me acostumbré a destruirlo en mi cabeza. No, eso no está bien, no, lo pudiste hacer mejor, no, eso no es suficiente, eso no es tan bueno como lo que otras personas hacen. Mi mente estaba muy acostumbrada y configurada a destruir todo lo que yo hacía. Otras personas me decían, Malena, lo has hecho muy bien. Y yo dentro de mí decía, no es suficiente. Esto no es suficiente. No, es imposible que yo haga algo tan bien. Y se dan cuenta, esa herida que yo tuve desde pequeña me acompañó a lo largo de mi vida adulta. A mí se me hacía muy difícil aceptar y alegrarme por mis logros. Yo detestaba tener errores, yo detestaba equivocarme y sobre todo comencé a compararme mucho. Esto generó en mí mucha ansiedad. Créanme, yo he vivido con muchísima ansiedad en mi vida. Y con muchísimo temor, porque nunca me sentí lo suficientemente lista, valiosa, etc. Además, cuando yo era niña, mi mamá siempre solía repetirme, y esto era algo que yo odiaba. Mi mamá siempre me repetía, tú tienes que ser mejor que yo. Ustedes tienen que ser mejores que yo. Por algo yo me esfuerzo tanto por ustedes. Y eso generaba mucha más ansiedad en mí. Me generaba mucha más ansiedad porque mi mamá ya lo había logrado todo. O sea, ¿cómo superas a alguien que ya lo logró todo? Es humanamente imposible. Esta ha sido una de las grandes heridas en mi vida. Esto me ha generado muchas inseguridades que luego se desencadenó más adelante en sabotaje hacia mí misma. Vamos a los puntos importantes de esta reflexión. Las personas que se critican mucho a sí mismas suelen ser personas muy inseguras. Y lo digo por experiencia, yo era muy insegura. Pero muchas veces estas personas muy inseguras damos una apariencia de fortaleza,
Yo ante el mundo me mostraba como una mujer súper independiente, súper fuerte, súper decidida, súper todo. Y sí, no lo voy a negar, siempre he sido bastante independiente y fuerte en muchos aspectos, pero la apariencia que yo daba era de mucha más fortaleza que la que realmente tenía. Muchas veces damos una imagen, pero por dentro tenemos mucho miedo, tenemos mucha inseguridad, mucho temor. Por dentro nos cuestionamos, nos criticamos y nos sugestionamos constantemente. Yo sé que esto es muy común en las mujeres porque no solo lo he experimentado yo, también me he dado cuenta en amigas. Amigas que durante muchos años mostraron una imagen de fortaleza, ecuanimidad, tranquilidad, paz, calma, pero por dentro era todo lo contrario. Por eso yo siempre digo, a veces las mujeres somos las mejores actrices, porque damos una fachada de que todo está muy bien y por dentro nos estamos destruyendo nosotras mismas. Dense cuenta de cuál es su diálogo mental. Si ustedes se juzgan y se critican mucho, tengan mucho cuidado con esto. Traten de superar esta herida, porque si no, se van a sabotear mucho. Lo que las críticas constantes generan en las personas y sobre todo en las mujeres es bajar el autoestima. Bajan la autoestima, te bajan la seguridad, comienzas a dudar de ti misma. Y como dudas de ti misma, comienzas a creer más en otras personas. Comienzas a creer más en lo que otras personas te dicen. Te vuelves proclive a depender de la opinión de otras personas. ¿Qué consiguen estas críticas que sueles hacerte? Es que te saboteas. Como es un poco complicado de expresarlo con palabras, voy a poner un ejemplo. Yo en el pasado solía hacerme promesas que no cumplía. Yo solía prometerme, este ciclo yo voy a mejorar tal cosa y voy a comenzar a entrenar y voy a comenzar a hacer tal cosa y voy a lograr esto. Pasaba el tiempo y no lograba nada de eso. No ponía empeño ni esfuerzo en lograr nada de lo que yo me prometía. Como yo me hacía promesas que luego no cumplía o que desechaba por pereza, porque me gustaba procrastinar, por miedo, por desesperación, mi mente se configuró a no creer en mí. Mi mente no creía en mí. Eso es sabotaje. Dices que quieres lograr algo y luego no lo haces, no lo cumples. Pones cualquier excusa guachafa, estúpida, y no lo haces. Esta situación hace que tu cerebro no crea en ti porque te prometes cosas que tú misma no cumples. No cumples tus promesas, no te honras a ti misma. Esto es una espiral, esto es un círculo vicioso en el que te prometes más cosas, no las cumples y luego entras en un bajón. Porque tu mente sabe y se va dando cuenta de que tú no honras tus promesas. Eso es sabotaje. Esto yo sí lo fui cambiando con el tiempo. Esto es algo que cuesta muchísimo cambiar. A menos a mí me costó mucho. Pero ahora sí soy de las personas que si me prometo algo lo cumplo. Y como ya sé que cumplo todo lo que me prometo a mí y todo lo que le prometo a otras personas, mi cerebro ya cree en mí. Cree mucho más en mí. Y no solo mi cerebro, todo mi ser, mi espíritu, mi corazón, todo. Porque ya me he vuelto una persona mucho más confiable. Confío mucho más en mí. Y la última consecuencia de juzgarte y criticarte tanto es que te estancas. Y está relacionada con lo anterior. Una persona que sabotea su vida es una persona que se estanca. Es una persona que no cambia y que no mejora. Que no va hacia donde quiere ir. Se queda estancada en su zona de confort. Sucede que esa voz interna que te juzga y que te critica está detrás de todo esto, del autosabotaje y del estancamiento. Te prometes cosas, pero luego esa misma voz interna te dice, pero no lo vas a lograr, pero no, mejor el próximo año, no, mejor en 2 años, no, estamos cansados, no lo hagas, déjalo para mañana. Es un poco complejo tratar de explicarlo a través de esa voz interna, pero es algo que funciona muy en el inconsciente. Tu consciente te puede decir, oye, sí, tenemos que lograr esto. Pero luego son esos cúmulos de hábitos y de actitudes que llevas inconscientemente desde tu niñez y que no te das cuenta que te comienzan a sabotear. A mí me sucedía. Mucho cuidado con esta voz, mucho cuidado con estancarse, con sabotearse. ¿Saben por qué? Cuando ya te comienzas a estancar y no comienzas a hacer cambios en tu vida, o al menos no comienzas a hacer los cambios que tú quieres hacer en tu vida, esto lleva mucha frustración. Y créanme, la frustración es ira, la frustración es dolor, la frustración es fastidio contigo misma. La frustración en general es el alimento del odio. Una persona frustrada consigo misma es una persona que va a estar frustrada ante el mundo, es una persona que va a estar frustrada ante los demás. Y la frustración es el alimento del odio. Y lo digo por experiencia, mi frustración, porque yo no lograba todo lo que yo quería conseguir en mi vida, hizo que yo me comenzara a odiar, me comencé a detestar.
Ese 5% consciente de Malena se daba cuenta: Malena, tú te estás prometiendo cosas que no estás cumpliendo. Y me detestaba, porque me frustraba. Obviamente, yo quería conseguir muchas cosas en mi vida y no lo lograba porque tenía esa voz ahí que desde muy niña me había estado juzgando y criticando constantemente. Realmente solo fue a través de que yo hice una terapia bastante intensiva, que hice mucho inner work y trabajo interno en mí misma, que pude rastrear hasta dónde fue el inicio de ese trauma. Y es lo que les conté. Ese trauma comenzó cuando mi madre me comenzó a disminuir y minimizar. Yo sé que mi madre no quiso disminuirme, yo sé que ella no quiso minimizarme, que ella lo que quería era motivarme a que yo saque lo mejor de mí, pero yo no lo entendí tal vez, y yo lo entendí como: oye, no eres suficiente. Me ha tomado años rastrear eso. Ya les estoy contando un poco más cómo es que yo he rastreado muchas heridas de mi vida. Y miren, no está en la adolescencia, no estaba en mi adultez, estaba en mi niñez temprana. A mis 6, 7 años me dijeron esas cosas. Y luego lo repetían constantemente en mi familia, en mi casa, en mi mamá. Entonces yo me lo terminé creyendo. Y yo comencé a desarrollar muchos patrones de pensamientos basados en eso. Es algo que yo hice. Espero que esto les ayude a darse cuenta de ese ruido interno, de ese diálogo mental que solemos tener. Escuchen a su voz, lo que su voz les suele decir. Si su voz la suele criticar mucho y la suele juzgar mucho, tienen mucho trabajo por hacer. Así que aquí les dejo esta reflexión. Ya me cansé de hablar. Ya saben, en esta vida tenemos que ser nuestras mejores amigas. Tenemos que ser nuestras mejores ayudas. Tenemos que controlar esa voz tan negativa que tenemos adentro. Tenemos que volver esa voz negativa en una voz mucho más positiva. Es muy difícil lograr cosas positivas en la vida si es que tienes tu voz interna tan negativa. Espero les ayude. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Espero mi historia les haya ayudado y les siga ayudando a más personas. Yo voy a seguir haciendo estas reflexiones porque de cuando en cuando me llegan más ideas para hacer videos. Así que quédense en mi canal, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Chao.